Hola, yo soy Maribel Paniagua y estoy encantada de que estés aquí y quieras darle seguimiento a este libro tan interesante y tan valioso para la tarea directiva y de liderazgo que tenemos todos y todas en las escuelas y en la educación. El libro se llama Liderazgo en Escuelas de Alta Complejidad Sociocultural 10 Miradas y esta es la segunda parte que te quiero compartir. He decidido hacer un resumen del capítulo del apartado 2, que es Panorama de Liderazgo en Escuelas de Alta Complejidad Socioeducativa de David Guhr, porque es un capítulo complejo y cargado de números y cifras que hacen difícil un audio. Entonces te voy a compartir lo central de esta revisión de investigaciones que hace el capítulo de liderazgo en escuelas de alta complejidad y luego vamos a ir al caso. Cada uno de los capítulos de este libro presenta un caso que tiene que ver con esto que contiene el capítulo. Entonces, en esta ocasión nos presentan a Glenn Proctor y la escuela secundaria Home Central, que es una hoja de ruta para el éxito desarrollando liderazgo y experticia docente. Vayamos entonces al contenido del capítulo en resumen. En las primeras páginas de este capítulo, Panorama del Liderazgo de Escuelas de Alta Complejidad, David Guhr subraya el impacto significativo de los líderes educativos que estos líderes educativos tienen en los entornos escolares, especialmente en contextos de alta complejidad. Las investigaciones revisadas en este apartado, que son muchas investigaciones desde más o menos 1990 hasta investigaciones recientes después del 2013. Entonces, las investigaciones realizadas en este apartado muestran que aunque los líderes no son el factor que contribuye al éxito de una escuela, el único factor, su influencia es particularmente crucial en situaciones donde los desafíos sociales, económicos y culturales son profundos. Es decir, en aquellas escuelas en que hay grandes desafíos, los líderes juegan un papel fundamental. Los estudios realizados en diversas partes del mundo han demostrado que los líderes escolares tienen un impacto indirecto pero profundo en el rendimiento estudiantil. Esto se logra principalmente a través de su capacidad para moldear el clima organizacional, establecer una cultura escolar positiva y apoyar a los docentes en la mejora de sus prácticas pedagógicas. En entornos de alta complejidad, esta influencia se magnifica, ya que los líderes deben actuar como mediadores entre las demandas externas, como las políticas educativas y las expectativas comunitarias, y las internas, como la mejora del aprendizaje y el bienestar de los estudiantes. Uno de los puntos clave que destacan las investigaciones es que el liderazgo escolar es más efectivo cuando se ejerce de manera distributiva, es decir, cuando está distribuido entre los miembros de la comunidad educativa. Esto significa que los líderes no solo concentran la toma de decisiones en su figura, sino que delegan responsabilidades y fomentan la participación activa de otros miembros del equipo escolar, incluyendo docentes, estudiantes y familias. Este enfoque distribuido permite una respuesta más ágil y adaptativa a las necesidades complejas de la escuela con alta diversidad socioeducativa y permite que los líderes respondan los aspectos emergentes que las escuelas de alta demanda y complejas, socioculturalmente hablando, puedan responder a toda esa diversidad de demandas. En cuanto a las investigaciones sobre el impacto del liderazgo educativo, Guhr, que es el autor del texto, hace referencia a estudios longitudinales que han demostrado que los líderes que promueven una visión clara hacia dónde vamos como escuela, apoyan la innovación pedagógica y mantienen altas expectativas para todos los estudiantes, generan mejoras sostenidas en el tiempo. En particular, los estudios como el Proyecto Internacional de Eficacia y Mejora Escolar, ISSPP,
han identificado patrones comunes de liderazgo efectivo en distintas culturas y contextos. Estas investigaciones subrayan que si bien el liderazgo escolar se adapta a las particularidades de cada entorno, hay principios universales como la importancia de una visión compartida y la creación de una cultura de colaboración que son esenciales para el éxito también en estas escuelas. En resumen, el capítulo enfatiza, en términos de este rol de líder y de su importancia, enfatiza que las investigaciones internacionales coinciden en que los líderes escolares juegan un rol crucial en la mejora de las escuelas, especialmente en contextos de alta complejidad. Su impacto se manifiesta a través de la creación de entornos de apoyo, donde tanto docentes como estudiantes pueden prosperar a pesar de los desafíos estructurales y contextuales. Se parte de una definición clave. Una escuela de alta complejidad sociocultural es aquella que enfrenta un entorno desafiante debido a una combinación de factores, entre ellos la diversidad de la población estudiantil en términos socioeconómicos, culturales y lingüísticos, así como los recursos limitados con los que cuenta la escuela para enfrentar estas demandas. Esta definición se fundamenta en la presencia de múltiples y variadas dificultades que exigen una respuesta más allá de los enfoques educativos convencionales. Vayamos reconociendo algunos de estos rasgos en nuestros propios contextos. El autor aclara que estas escuelas no solo deben lidiar con la pobreza o la marginalización social, sino también con la complejidad que surge de la interacción entre dichos factores y los elementos educativos propios de cada contexto. Para distinguir operacionalmente una escuela de alta complejidad sociocultural, es decir, a través de sus indicadores, se sugiere evaluar la combinación de tres dimensiones principales. La primera son los indicadores socioeconómicos de la comunidad a la que sirve la escuela, es decir, cuál es el nivel socioeconómico de la población a la que atiende la escuela y del contexto alrededor de la escuela. Segundo es la diversidad y complejidad cultural de la población estudiantil, cuáles son los estratos culturales a los que asisten a la escuela, y esto complejiza la escuela cuando los estratos son diversos. Y el tercero, la capacidad interna de la escuela para responder a las demandas que emergen de su entorno. Este análisis permite identificar no solo las características que definen a este tipo de escuelas, sino también la naturaleza específica de los desafíos que enfrentan los líderes escolares en estos contextos. Resaltan los estudios internacionales realizados sobre el liderazgo en escuelas de alta complejidad. ¿Cómo es este liderazgo? Estos estudios se han desarrollado en una variedad de países y culturas, y sus resultados proporcionan una visión más amplia sobre cómo los líderes escolares pueden enfrentar los desafíos únicos que presentan este tipo de instituciones. Entre los principales hallazgos de estas investigaciones comparadas sobresalen las redes internacionales de académicos que han permitido distinguir tanto aspectos universales como idiosincráticos de liderazgo educativo en contextos de alta complejidad. Entonces, hay en este capítulo 8 afirmaciones que intentan sintetizar el conocimiento acumulado por la investigación en el área del liderazgo en escuelas de alta complejidad. Y entonces esas ideas son 8, que las voy a ir contando. El primero es que el liderazgo en contextos de alta complejidad es fundamental para el éxito escolar. Las investigaciones señalan que la calidad del liderazgo es uno de los factores más importantes para lograr la mejora escolar. El segundo es la capacidad de un líder para generar una visión compartida es crucial. Los líderes exitosos en contextos complejos son capaces de crear con sus colectivos una visión colectiva que motive y unifique a la comunidad escolar. El tercero es que la adaptabilidad es una característica esencial del liderazgo en estos entornos. Los líderes deben ser flexibles y estar dispuestos a ajustar sus estrategias en función de las necesidades cambiantes de su comunidad escolar. El cuarto es que el liderazgo distribuido
es una práctica clave en las escuelas de alta complejidad. En lugar de concentrar la autoridad en una persona, en esa sola persona del líder, los líderes efectivos delegan responsabilidades y promueven una cultura de colaboración. En el 5, la construcción de relaciones sólidas es fundamental. Las escuelas en contextos de alta complejidad dependen de líderes que puedan establecer y mantener relaciones positivas con el personal, los estudiantes, las familias y la comunidad en general. En el número 6, los apoyos a los docentes son esenciales. Los líderes escolares exitosos entienden la importancia de proporcionar apoyo continuo y desarrollo profesional a los maestros, especialmente en entornos difíciles. El 7º rasgo es que el liderazgo en contextos complejos requiere una mentalidad orientada a la equidad. Los líderes de estos entornos deben estar comprometidos con la justicia social, trabajar para asegurar que todos y cada uno de los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad independientemente de las circunstancias, y se esfuerzan y se afanan en el día a día. Y en el rasgo 8 es la resiliencia. Los líderes resilientes, esta es una característica central de los líderes en contextos de alta complejidad, y estos líderes, pues, en ese contexto enfrentan muchísimos desafíos que son muy significativos, pero se mantienen firmes y perseveran en esa visión que han construido con su personal, a pesar de todas las adversidades que como escuela se enfrentan. Entonces, bueno, este capítulo proporciona una visión integral de lo que implica liderar en escuelas de alta complejidad sociocultural y destaca la importancia de la flexibilidad, la construcción de relaciones, la adaptación al contexto y un compromiso inquebrantable con la equidad y la mejora educativa. Las 8 afirmaciones nos ofrecen un marco claro que todos los líderes educativos deberíamos estar revisando como una lista de cotejo sobre los componentes esenciales del liderazgo en esos entornos. Y bueno, estas 8 afirmaciones están basadas en investigaciones que han logrado identificar tanto los elementos comunes como los particulares que definen la efectividad del liderazgo en contextos de alto desafío. Lo que te voy a presentar ahora es textual el estudio, el caso que este capítulo nos incluye, que es muy interesante, es el caso de Glenn Proctor y la escuela secundaria Hume Central, para crear una hoja de ruta para el éxito desarrollando liderazgo y experticia docente. Vamos a ver. Glenn Proctor fue un director exitoso de una escuela exitosa localizada en una zona educativa privilegiada de Melbourne. En el extremo opuesto de la ciudad, en la zona donde creció Proctor, 3 escuelas secundarias enfrentaban serios problemas. Estas escuelas tenían extensos antecedentes de mal desempeño, aprendizaje deficiente de los estudiantes, alto ausentismo escolar, baja opinión del personal y de sus padres. Asimismo, la matrícula era baja y decreciente, ya que muchas familias del sector enviaban a sus hijos a establecimientos de los suburbios vecinos. El área Broadheads era una zona suburbana más desfavorecida de Australia. El gobierno decidió cerrar esas 3 escuelas y volver a abrirlas como una nueva escuela con un importante apoyo financiero para construir un nuevo plantel y renovar 2 de los 3 existentes. En 2008 se le pidió a Proctor que asumiera como director de esta escuela de nombre Hume Central, y él aceptó el desafío con entusiasmo. La labor de Proctor en Hume ha sido descrita en Huerta Villalobos, Gur y otros en 2018 en 2014. Esta sección que te voy a leer ha sido adaptada de Gur y Acuaro en 2018.
RUM central consta de 2 establecimientos para estudiantes de séptimo a noveno año escolar y uno para alumnos de décimo y 11º año escolar. Los establecimientos de los estudiantes de séptimo a noveno año escolar comparte sus instalaciones con una escuela primaria local y uno de los planteles también cuenta con un centro de aprendizaje del inglés para atender a la gran cantidad de migrantes que requieren clases de este idioma como segunda lengua. Más del 70% de las familias se encuentra en el cuartil inferior de ingresos, que habíamos comentado antes en el resumen, que es un indicador de escuelas de alta complejidad, y cerca del 80% de los estudiantes no hablan en inglés. Entonces, las matrículas se han mantenido en un rango de 1.100 a 1.200 durante el tiempo transcurrido desde la formación de la escuela. Los resultados del aprendizaje, que es otro indicador, como ya dijimos, de escuelas de alta complejidad, de los estudiantes y del personal, las expectativas de los estudiantes y los padres han aumentado desde que está Proctor a cargo y la asistente también ha mejorado. La opinión de los estudiantes, padres y personal ahora es favorable. Vamos a ver, el liderazgo de Proctor se centró en formular un rumbo para la escuela, mediante una estrategia de planificación consistente en desarrollar las capacidades de los docentes y su propio liderazgo, el liderazgo de los docentes. Establecer una cultura de desarrollo y desempeño de altas expectativas, reestructurar la escuela y mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Estos componentes son similares a los 4 elementos de liderazgo descritos ya en nuestro resumen y que fueron trabajados por Leyhood, Carris y Strauss, como importantes para mejorar las escuelas de bajo rendimiento. La tarea de Proctor era, en efecto, cambiar las 3 escuelas que fallaban y crear una nueva escuela exitosa. El personal y los estudiantes de los 3 establecimientos anteriores permanecieron en la escuela, por lo que fue necesario desarrollar un nuevo propósito y una nueva cultura. En los primeros días, tras asumir su cargo, Proctor notó que los estudiantes no llevaban mochila a su casa. Para él esto era señal de una cultura de bajas expectativas y no centrada en los aprendizajes. Para cambiar esta cultura ejerció una presión por el cambio, pero era un cambio intencionado y centrado en mejorar el rendimiento de los estudiantes. Proctor reconoció que para que los estudiantes se desempeñaran a un nivel comparable al del Estado, tenían que lograr de alguna forma en un año lo equivalente a 2 años de crecimiento en el aprendizaje, por lo que desarrolló un mantra, el mantra 2 en 1. De esta manera estableció un sentido de urgencia respecto de la brecha de aprendizaje de los estudiantes a través de estrategias como: en 2010, hacerle escuchar al personal audios de los estudiantes de noveno año leyendo y mostrarles cuán por debajo estaban del nivel requerido. En las primeras etapas de la reforma, el personal identificó más de 30 iniciativas de cambio significativas, entre ellas la creación de capacidades de liderazgo, el desarrollo de una orientación de equipo, la distribución de liderazgo, la creación de equipos de diseño curricular, el uso de instructores en alfabetización y aritmética, el desarrollo de un modelo de enseñanza explícito y la mejora de la participación de los estudiantes. Estos cambios fueron parte de un plan integrado llamado Hoja de Ruta que desarrolló el equipo de liderazgo. En consulta con el personal, esto se implementó en las 3 escuelas. Proctor era dotado en el desarrollo de personas e invirtió recursos considerables en el desarrollo del equipo de liderazgo. El equipo estaba formado por el director ejecutivo, 3 directores, 1 por cada establecimiento, y 16 profesores que fueron llamados líderes y los docentes. Para desarrollar las capacidades de liderazgo, las reuniones del equipo directivo incluían actividades de formación profesional, tales como programas intensivos de formación, por ejemplo, capacitación para el éxito, revisión de lecturas y uso de amigos críticos para brindar comentarios y consejos. Además de actuar como asesor general y como confidente de Proctor,
Uno de los amigos críticos, Lauri Dridale, colaboró de manera intensiva en el desarrollo del equipo de liderazgo, y otro amigo crítico, Vic Svart, proporcionó el modelo de condición previa y mejora llamado Svart Marshall Power descrito anteriormente. Estos amigos críticos no son otra cosa que personas que se prestan para ayudar a desarrollar el liderazgo del equipo y no son parte de la escuela. Para desarrollar la capacidad docente, la escuela elaboró una serie de estrategias. Vayamos a verla. Se diseñó un modelo de instrucción explícito común, con tareas de evaluación comunes, y se desarrollaron equipos de diseño curricular para implementar un enfoque global de la enseñanza y el aprendizaje a nivel de toda la escuela. También se crearon esquemas para que los docentes trabajaran en tríos, observando la práctica y el plan de mejora de los demás. Esto, que en un principio era conflictivo para el personal, con un tiempo ayudó a crear una cultura de cambio y una apertura a formas alternativas de enseñanza y aprendizaje gracias a la retroalimentación y la colaboración entre pares. En un esfuerzo por incidir en los resultados mediocres en alfabetización y aritmética de los estudiantes, la escuela contrató instructores para que trabajaran estrechamente con el personal y los estudiantes. Proctor tenía puestas grandes expectativas en los estudiantes, los docentes y la comunidad, y en esa línea desarrolló una cultura de desempeño y desarrollo, como los equipos de 3 docentes que se estructuraron durante el horario escolar para que el personal ganara tiempo observando clases de sus colegas y para ayudarse mutuamente a mejorar las prácticas. Asimismo, cuestionaba de manera constante el comportamiento, las normas, las creencias, las actitudes y los supuestos de los docentes, especialmente si mostraban signos de baja autoeficacia. De esta manera había un profundo sentido del propósito moral en la escuela, con una visión de largo plazo de desarrollar una pasión por el aprendizaje permanente y brindar a los estudiantes la oportunidad de llevar una vida útil y satisfactoria más allá de la escuela. Su búsqueda incesante de una educación de calidad y su fuerte propósito moral de hacer lo mejor para los estudiantes era evidente en su creencia de que un bajo nivel socioeconómico no significa, pongamos atención, un bajo rendimiento. Paralelamente, se fomentó la participación de los estudiantes mediante programas tendientes a satisfacer sus necesidades e intereses. Por ejemplo, en los niveles superiores se entregó el Certificado de Educación de Victoria y se impartieron cursos centrados en la experiencia empresarial. Era educación y formación profesional y el aprendizaje práctico y desarrollo de habilidades básicas, y ahí se les daba un certificado victoriano de aprendizaje aplicado. Como lo hemos señalado, los 4 componentes del liderazgo utilizados por Leichhardt, Harris y Strauss son evidentes en el liderazgo de Proctor. Teniendo en cuenta la condición previa y el modelo de mejora sostenida de Svart Marshall Power, podemos observar que Proctor mostró un fuerte liderazgo y alentó a sus colegas a asumir roles de liderazgo. Liderazgo fuerte compartido. Ingresó a la escuela consciente de sus antecedentes, sabía sus necesidades y la realidad contextual y estaba decidido a transformarla en una escuela exitosa a como diera lugar. Al mismo tiempo este director generó un sentido de misión en las personas y las animó a trabajar juntas para mejorar los resultados de los estudiantes. El marco de mejora de Proctor y el modelo de instrucción explícito se inscriben en esta línea. Proctor tenía dones para motivar y desarrollar a las personas, y aunque no necesariamente se alineó con una visión de liderazgo transformacional, sus altas expectativas, el desarrollo de la estimulación intelectual y de la eficacia docente a través de lecturas y conversaciones y un amplio aprendizaje profesional tuvieron un alto impacto. La habilidad de Proctor para desarrollar la eficacia de los docentes era evidente. Se vio a través de su enfoque explícito en el desarrollo del liderazgo, sus altas expectativas respecto a sus líderes superiores y medios y para todos los docentes,
El desarrollo de plan de estudios, marcos pedagógicos y procesos colegiados para mejorar su enseñanza combinaba altas expectativas y eficacia docente, construcción de experiencia docente y de liderazgo. Pronto se fijó como prioridad hacer que la escuela Hum Central un entorno físico y emocionalmente seguro para el personal y los estudiantes y un lugar enfocado a mejorar los resultados de los estudiantes, asegurar un entorno de aprendizaje ordenado, que es uno de los aspectos que la investigación ha mostrado valioso. Por ejemplo, para promover la asistencia y puntualidad de los estudiantes, se establecieron sistemas para monitorearlos con el fin de alentar y apoyar a los estudiantes a asistir a la escuela y llegar a tiempo. El método de Proctor no era un enfoque punitivo para cambiar el mal comportamiento, sino más bien educativo con el mantra "el tiempo cuenta". Es decir, el tiempo es importante no solo en términos de llegar a la hora, sino también de maximizar las oportunidades de aprendizaje en el aula y la escuela. El término de centrarse en lo que más importa, Proctor puso el acento en un mayor aprendizaje y en una mayor participación a través de la mejora docente y la previsión de programas. Las estructuras que promueven el éxito estudiantil eran evidentes en Hum. Contaba con un plan de estudios y enfoques pedagógicos claros y acordados a nivel de toda la escuela que promovían transiciones suaves entre docentes y niveles escolares y un sentido de claridad sobre el plan de estudios y las expectativas de aprendizaje. El uso de datos para mejorar la enseñanza y aprendizaje era parte integral del enfoque de Hum, con los datos utilizados a nivel de toda la escuela y subescuela para monitorear su progreso en el cumplimiento de sus ambiciosos objetivos. Esto es muy importante porque creo que las escuelas pueden tener un magnífico plan, pero si no hay seguimiento, pues no sucede nada, ¿no? Poco a poco la estrategia desplegada en Hum evidenció una cultura de docente colaborativa desarrollada a través de programas como el desarrollo del grupo de liderazgo, el uso de tríos docentes y equipos de diseño curricular que permitían a las personas trabajar juntas. Esto generó una cultura de intercambio y responsabilidad. Se diseñaron iniciativas para centrarse en lo que más importaba en cada una de las escuelas. Con la iniciativa El Tiempo Cuenta, se desarrolló cada una de las escuelas para llevar a los estudiantes a la escuela y a clase a tiempo y para enfatizar que el aprendizaje es importante. Adaptar las iniciativas al rumbo general de la escuela. Y luego un asunto importante fue generar orgullo en la escuela. Era evidente a través de las celebraciones grupales e individuales del éxito académico y no académico de los estudiantes y del personal, a través del cuidado en el entorno físico de la escuela y las respuestas positivas en las encuestas de estudiantes, padres y personal. Luego había un principio de crear y generar un sentido de orgullo en toda la comunidad escolar, y esto ayudó a promover un nivel de compromiso con el espíritu de la escuela. El personal obtuvo el apoyo de los padres y juntos trabajaron para fomentar la eficacia de los estudiantes. Proctor se retiró a finales de 2015 y uno de los subdirectores asumió su cargo. La escuela sigue desarrollándose en términos de instalaciones y programas y ahora están comenzando a registrarse resultados de aprendizaje escolares claramente por sobre las expectativas. Eso nos indica que realmente se creó una cultura organizacional porque los cambios sobreviven. Antes de abandonar este estudio de caso, quisiera explorar más a fondo el rol de los sistemas para influir en el éxito escolar en circunstancias desafiantes y cómo pueden incidir en el trabajo de los líderes escolares, nos dice Gur en su texto. Las escuelas de Glen Proctor era parte de la región metropolitana del norte de Melbourne. Esta región fue liderada por Wayne Craig como director regional. Hopkins, Munro y Craig describieron cómo Craig lideró la mejora de esta región a través del desarrollo de un marco de mejora escolar, que consistía en aprendizaje poderoso.
El uso de expertos en alfabetización, aritmética, bienestar estudiantil y liderazgo de sistemas y el apoyo de los líderes de las redes regionales, directores y docentes en un esfuerzo colectivo por mejorar el aprendizaje de los estudiantes en una región que incluía muchas áreas con altos niveles de desventaja social y el desempeño más bajo del estado de Victoria. La región comprende 195 escuelas que atienden a 75,000 estudiantes. Craig fue clave en reclutar a Proctor para dirigir HUM Central y luego apoyarlo en sus esfuerzos de mejora. Craig heredó una región que era una de las de menor desempeño en el estado y se dedicó a desarrollar un proceso de mejora centrado en las zonas de mejora en la acción. Era AIZ por sus siglas en inglés. Entonces, el folleto Aprendizaje que se editó en 2009 resumía el enfoque de las AIZ a través de un modelo centrado en mejorar los resultados de los estudiantes. En él se describían las ideas clave, las prácticas esperadas y las declaraciones de intención en materia de enseñanza y aprendizaje, liderazgo y elementos contextuales. Fraser, Glover y Craig en 2011 escribieron un texto donde se aportaron datos empíricos sobre el éxito. Se determinó una mejora en el rendimiento en alfabetización y aritmética y otras variables como la opinión de los docentes y los padres mostraron tendencias positivas. Argumentaron que la estrategia de mejora de NMR se comparaba favorablemente con las iniciativas de mejores prácticas de todo el mundo, señalando en particular que se observaba, número 1, un modelo claro y completo de reforma; 2, un fuerte liderazgo a nivel regional; 3, formación sustancial relacionada con los objetivos del programa; 4, apoyo a una implementación a nivel de la escuela y un enfoque diferenciado para la mejora escolar. Esto permitía suponer que las reformas seguirían mostrando mejores resultados escolares. Desafortunadamente, la reforma se prolongó solo por unos años más sin ninguna evaluación importante, por lo que es difícil juzgar si hubo continuidad en el éxito. En términos del contexto institucional que incidió en el liderazgo de Proctor, vale la pena señalar que el sistema de gobierno victoriano fue uno de los primeros en adoptar un modelo de autogestión escolar caracterizado por un alto nivel de autonomía y flexibilidad escolar. En el caso de HUM Central, esto le permitió a Proctor realizar los cambios necesarios para desarrollar la nueva escuela. Proctor buscó apoyo a escuela central y regional. Delegó en Craig decisiones esenciales para la fundación exitosa de la escuela, como extender el contrato del personal clave que había sido prestado de manera temporal por otras escuelas y la introducción de una exigencia mínima de asistencia de los estudiantes para hacerlos más responsables de su aprendizaje. La amplia experiencia de Proctor como director de escuela y su familiaridad con el sistema fueron claves para comprender cuándo necesitaba un apoyo del director y cuándo podía aprovechar la autonomía de las escuelas estatales victorianas. El papel del sistema consistía más en apoyar el trabajo de Proctor que en intervenir o controlar lo que estaba sucediendo. Esto muestra cómo los directores exitosos suelen no necesitar una supervisión cercana de los sistemas. Vayamos a las conclusiones de este segundo apartado. Este capítulo ha presentado una serie de investigaciones que han contribuido a comprender el liderazgo escolar en contextos desafiantes. Se ha argumentado que el liderazgo escolar es importante para el éxito escolar, especialmente en contextos desafiantes. Estos últimos se pueden definir en varias maneras y hay ejemplos que muestran un buen grado de precisión respecto de la caracterización de una escuela desafiante. Si bien los directores son la fuente principal del liderazgo escolar, el liderazgo escolar involucra a muchas personas, por lo que el término más apropiado es líderes escolares en lugar de director. Para comprender la investigación sobre escuelas en contextos desafiantes, es importante considerar la investigación relacionada con las escuelas de alta necesidad y las escuelas transformadas. Ideas como el liderazgo transaccional, transformacional y pedagógico son insuficientes para explicar de manera cabal
el liderazgo exitoso en estos contextos desafiantes, aunque sirven para identificar el liderazgo apropiado en las diferentes etapas de mejora del cambio escolar. No solo se deben combinar, sino que deben agregar otras estrategias y componentes para desarrollar una perspectiva más holística. Un enfoque que funciona en muchos contextos nacionales e internacionales es aquel que considera como ejes prioritarios establecer rumbo, desarrollar a las personas, rediseñar la organización y mejorar el programa pedagógico. Otro enfoque alude a las estrategias previas y de mantenimiento y brinda una visión refinada de las condiciones necesarias y suficientes para el éxito. Grandes proyectos internacionales como el ISPP y el ISLDN han demostrado que los líderes escolares exitosos en contextos desafiantes no se ven afectados por el contexto en igual medida que otros líderes escolares. Tienen un enfoque inamovible en el aprendizaje y aportan una gama de cualidades personales que les permiten liderar más eficazmente. A partir de estas condiciones, el liderazgo en contextos desafiantes pues tendría que generar modelos complejos de liderazgo. Y entonces, bueno, ya vimos que no hay un solo modelo de liderazgo que sea suficiente y hay muchos autores que sostienen esta idea, pero se ha observado que los modelos transaccionales, transformacionales, instruccionales y distribuidos y los modelos que combinan estos y otros elementos constituyen probablemente una mejor representación de la complejidad del trabajo de liderazgo en estos contextos. Se ha demostrado que los líderes escolares se valen de una amplia gama de prácticas en los diferentes contextos nacionales. Por ejemplo, las prácticas de establecer rumbos claros, desarrollar a las personas, rediseñar la organización, mejorar la enseñanza y el aprendizaje que se encuentran en la literatura sobre liderazgo escolar exitoso en general, también describen bien la labor de los líderes escolares en contextos desafiantes. Y lo que también es evidente es que en contextos desafiantes es probable que los líderes escolares requieran una gama más amplia de prácticas para lograr cambios que quienes operan en contextos menos desafiantes. Day y colaboradores mostraron que los directores de escuelas inglesas desventajadas tenían que hacer cambios en varias áreas. Por ejemplo, el comportamiento de los estudiantes, la motivación, el compromiso, la cultura escolar para mantener los resultados educativos y elevar las expectativas. El autor Sierra, nos sugiere en las etapas del desarrollo escolar que se puede ir de un enfoque más transaccional y vertical para establecer el orden de una escuela con problemas. Puede ser apropiado al inicio, pero con el tiempo un estilo de liderazgo más colaborativo y horizontal es más apropiado para producir mejores resultados para los estudiantes y la escuela. En cuanto a la enseñanza y el aprendizaje, los componentes más importantes es reestructurar la escuela, generar experiencias docentes y de liderazgo, y luego generar una cultura colaborativa con un rumbo claro en la escuela y un compromiso escolar, y esto ayuda a comprender las afirmaciones, ¿no? Luego hace un apartadito de las intervenciones estratégicas. Los directores y otros líderes escolares deben participar en intervenciones estratégicas con el propósito que refleje las necesidades y los contextos de las escuelas y una preocupación constante para brindar una experiencia educativa que mejore los resultados de los estudiantes. Las intervenciones incluyen establecer metas y elevar continuamente las expectativas tanto del personal, de los alumnos y de las familias, y desarrollar programas coherentes de alfabetización y aritmética. La lectura y la aritmética son fundamentales en toda escuela, y maximizar el tiempo de aprendizaje, fomentar el trabajo en equipo y la colaboración de los docentes y proporcionar una formación continua, conectar a la escuela con organizaciones comunitarias y participar en comités
Todos estos ejemplos eran evidentes en la labor de este director. Un asunto más es el compromiso familiar comunitario del sistema, y los directores en contextos más desafiantes necesitan relacionarse con las familias para mejorar su apoyo a sus hijos, aumentando el capital social. Y relacionarse no significa culpabilizar a las familias, sino ver con las familias de manera colaborativa cómo podemos mejorar las comunidades y cómo estas comunidades brindan apoyo a la escuela. Un asunto que se sugiere es la participación de las universidades, que pueden representar un apoyo útil mediante la provisión de programas de mejora y de personal académico que opere como amigos críticos. El siguiente punto que nos sugiere es un liderazgo sensible al contexto. Y bueno, esto no tiene que ver con otra cosa más que este contacto con los contextos y buscando que las escuelas más desfavorecidas trabajen dentro de los contextos y busquen la forma de mejorarlas. Una enseñanza contextualizada mejora el compromiso de las familias con la escuela, pero también genera estudiantes que tengan claros comportamientos e intenciones para poder mejorar esos contextos. Y bueno, voy a leerles para cerrar este asunto un comentario de Gur que dice: nuestra investigación sugiere que la labor de los directores se manifiesta en diferentes niveles contextuales y que los directores exitosos utilizan una serie de intervenciones, se comportan de formas que reflejan sus características y valores personales y avanzan por una senda que conduce a resultados positivos para los estudiantes y la escuela. La investigación muestra que varios niveles contextuales inciden y dan forma a la tarea, misión y desafío de liderazgo. Las características del director eran importantes en la forma en que cada director percibía y lidiaba con el contexto, y su enfoque de liderazgo, estilo y estrategias dependían de las circunstancias y de la etapa en que se encontraba en la senda de mejora de la escuela. Esa relación es compleja, pero nuestros casos brindan información valiosa sobre los procesos dinámicos entre el contexto y el liderazgo. Los directores que se conectan con el contexto son más exitosos. El último asunto del capítulo es pues que un director necesita preparación y desarrollo de su liderazgo. Y esto tiene que ver con una gran cantidad de investigaciones, pero bueno, la conclusión es que los desafíos enfrentados por los directores en contextos socioculturales de alta complejidad necesitan de conocimiento, necesitan primero del conocimiento de esos desafíos y necesitan identificar, preparar, reclutar y luego apoyar a las personas en el cargo del director, ser apoyados, y a otros roles de liderazgo que podrían resultar beneficiosos para el éxito. Un director tiene que ser formado y tiene que ser acompañado y tiene que formarse permanentemente en estos contextos para desarrollar su tarea. Pues esto es lo que nos dice el autor. Nos dice que esperamos que este capítulo brinde algunos antecedentes, ideas y estímulos para la lectura de los capítulos restantes del volumen, y sobre todo sea un insumo que sirva al objetivo de mejorar el aprendizaje de los niños de escuelas que trabajan en contextos desafiantes. Ese es mi mismo deseo y mi misma intención, y nos vemos en el siguiente capítulo, que es un capítulo que tiene que ver. Este capítulo son las claves para el liderazgo en contextos escolares de mejor desempeño. Espero que nos quieran acompañar en ese capítulo. Recordemos que subimos un capítulo cada semana y pues lo que nos da son algunas soluciones, el siguiente capítulo que vamos a ver, para ser líderes en estos contextos. Gracias por estar aquí, regálanos un like, déjanos un comentario, porque este material tiene la intención que aprendas a ser un mejor líder en esta complejidad en la que vivimos en Latinoamérica. Me encantaría saber de ti y saber cómo escuchaste este libro y cómo te habla al oído para tu tarea directiva. Gracias.